Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a ocuparnos de entrada de una parte de esos dilemas de los que hablábamos hace un rato, y es la empleabilidad, la posibilidad de conseguir trabajos de calidad, de que nadie se quede afuera. Y vamos a abordarlo desde el trabajo que está haciendo una organización que se llama Eidos Global, que justamente busca mejorar la empleabilidad en América Latina. Es una organización sin fines de lucro que está enfocada en desarrollar soluciones basadas en la educación, en la formación de nuevas habilidades para el siglo que transitamos. Cecilia López Mendieta coordina el programa de esta organización, así que vamos a conversar esta mañana un rato con ella. ¿Cómo estás, Cecilia? Buen día. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Todo bien vos? Bueno, bien, muy bien. ¿Estás entre las sierras o en Buenos Aires? Estoy entre las sierras. Acá está por salir el sol. Todavía no apareció atrás del cerro. Bueno, hemos hablado otras veces con Cecilia y siempre nos cuenta algo de lo que ve por ahí, porque para nosotros eso implica como un aire fresco, como otra luz, ¿no? Justamente terminábamos hablando de la luz en la crónica colaborativa, que es necesaria para este tiempo, ¿no? Sí. Sí, me gustó mucho esta metáfora, por decirlo de alguna forma, de toda la parte que no vemos del plato que tenemos servido, ¿no? Sobre la mesa, porque cuando lo pensamos un poco, hoy vamos a hablar de empleabilidad, pero creo que aplica a varios temas que nos ocupan en este mundo en el que vivimos, que al final es un mundo súper abundante y no podemos reconocer esa abundancia de una manera que nos permita el bienestar de todas las personas. Y creo que ese es el desafío de fondo en este momento del mundo. ¿Y cómo nos encuentra en la región, ya metiéndonos de lleno en el mundo laboral, en la búsqueda que hacen las empresas, en la búsqueda que hacen las personas y sus necesidades? Eh, ¿Qué marco pondría, Cecilia, para arrancar? Bueno, es un momento en términos de empleabilidad, digamos, es un momento bastante desafiante y las causas son varias, pero resumidamente lo que podríamos decir es que estamos en un momento de transición gigante donde también lo que ya fue, como está dejando de ser, pero todavía está muy presente en términos sobre todo del paradigma mental o las creencias que nos habitan, pero por otro lado lo que va a ser todavía no está tan claro, y en el medio estamos nosotros tratando de surfear esta transición, este cambio con muy pocas claridades, y particularmente en nuestra región, y digo, mucho de lo que podemos decir para la región claramente se refleja en lo que pasa en Argentina. Tenemos grandes desafíos porque, por ejemplo, la informalidad en el mercado laboral es altísima. ¿A qué Entonces, porcentaje asciende? en la región está alrededor del 50% en todos los países, Wow, como la que es mitad. un montón. Mm. Entonces, y además también en un momento del mundo del trabajo donde también las lógicas de cómo se trabaja y qué es lo que una persona espera en relación al futuro de su trabajo están cambiando, ¿no? Como quizás las generaciones más grandes, hemos hablado en otros momentos mucho de la generación Silver, pero Sí. digo, como lo que alguien de la generación Silver puede proyectar para el futuro de su trabajo hoy en relación también a los paradigmas que venimos viviendo es completamente distinto quizás a lo que proyecta una persona de la generación más joven, ¿no? Como de 20 años, cuando vos hablas con las juventudes, si bien muchos de ellos están como tienen muchas ganas de formarse y hay algo del paradigma tradicional que sigue existiendo, ¿no? Como que yo trabajo en otros proyectos con jóvenes y cuando les preguntás sobre sus sueños, sigue apareciendo esto de tener un buen trabajo, tener mi casa propia y tener mi familia y mis hijos, lo cual a mí siempre me llama bastante la atención que eso todavía suceda siendo tan jóvenes que lo tengan tan presente.
Pero a la vez como que para ellos el mundo del trabajo, ¿cuál es su trabajo ideal? Digamos, muchas veces aparece esta idea de, bueno, un trabajo que me permita trabajar desde cualquier lugar con la compu, como algo de lo nómade y de ir cambiando a lo largo de la vida, en cuáles son sus ocupaciones, aparece muy fuerte y quizás en las generaciones más grandes esto no es tan común, ¿no? Mm. Entonces, por un lado, desde esa característica hasta nosotros antes, en general, como más allá de estos niveles de informalidad que siempre fueron altos en la región, también estaba muy presente el paradigma del trabajo en relación de dependencia, ¿no? Pero por otro lado, hoy con esto de que las lógicas también son cada vez más globales, yo puedo, digo, como yo vivo en San Marcos Sierra, que es un pueblo súper chiquito en Córdoba, y trabajo con la compu todo el día y en un programa que va a tener impacto en 6 países de la región, digo. Entonces, realmente hoy hay una lógica de quizás lo que antes pensábamos como la estabilidad laboral, hoy ya se entiende súper distinto y es cada vez más común una modalidad más freelance, con todo lo que eso conlleva después en muchos de los sentidos, ¿no? Como cómo habitamos la estabilidad o la inestabilidad en la proyección de nuestros Justa- posibles ingresos, qué jus- pasa con las jubilaciones. Entonces, Justamente es un quería mundo de preguntar. tantas aristas que a veces es como hay que empezar a recortar porque si no se vuelve como una conversación de Cecilia, días, de horas. justamente quería preguntarte sobre algo que dijiste antes relacionado a la informalidad que está naturalizada entre nosotros. Uno va, qué sé yo, a un gimnasio de barrio y te dicen, "No, ¿me podés pagar en efectivo mejor? Porque eso después no se factura". Uno llama a un plomero, uno puede trabajar en el Estado durante muchos años y seguir en la informalidad. ¿Qué implica para las sociedades esta cuestión? Estamos hablando con Cecilia López Mendieta, que coordina este programa de empleabilidad, del cual vamos a hablar enseguida, en Brasil, México, Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina. La informalidad me parece que muchas veces nos deja fuera de ciertos derechos que quienes quizás transitan el mundo de la formalidad los tenemos como muy naturalizados, pero desde el acceso a tener una obra social, una prepaga cubierta, jubilaciones, digo, como cuestiones básicas de la vida y del bienestar en la vida cotidiana que empiezan a estar sobre la carga de la misma persona, ¿no? De lo que la misma persona pueda generar o no, y después, como es en términos más individuales y en términos colectivos, todas las consecuencias que esto trae en relación al sistema económico, digamos, de cada país Eso me y el cómo se interesaba, ¿no? soluciona. A nivel colectivo, ¿qué pasa con la informalidad? Porque, insisto, está tan naturalizada entre nosotros y a veces hasta pareciera que nos resulta conveniente a ciertos empleadores y a ciertos trabajadores. Pero cuando miramos en perspectiva y cuando nos pensamos colectivamente, la cosa cambia. Sobre esas variables quería saber. Creo que sí, me parece que es esto, ¿no? Como nos pone en cierto sentido en un lugar de mucha, o pone a la trabajadora, al trabajador en un lugar de desventaja donde al final del día el que tiene que asegurar que ciertos derechos que son básicos para la vida es la misma persona en Mm. lugar de el sistema garantizando que ese acceso esté presente. Y, y entonces esto trae algo de la lógica en muchos casos quizás no, pero en muchísimos sí, como de entrar en una lógica quizás más de modo supervivencia y más en el contexto actual donde, bueno, la crisis económica y el desafío de generar ingresos, y además como hay algo de cómo esto se transpasa de alguna forma de generación en generación, ¿no? Como hoy hay muchísimas generaciones pensemos en jóvenes, que padres o abuelas y abuelos han tenido como trabajos informales. Entonces, de repente, yo creo que hay algo también muy importante y traigo mucho a veces a las juventudes porque creo que también es muy importante mirarlas porque también desde ahí es donde va a ir construyéndose el futuro porque son los que más años van a seguir estando.
Y en ese sentido tienen un rol muy Mm, clave y cuando bien, empezamos a dar por sentado algunas cosas que no son tan exacto. funcionales, creo que Mm. es un problema gigante. Bueno, Entonces, hablemos de este programa que está destinado a mejorar la empleabilidad en la región de 10.000 personas. En la Argentina se habla de unas 1.500 personas potenciando su situación de empleo en 2 años y como los programas son de capacitación son gratuitos, a mí me parece que es sumamente interesante que podamos dar un panorama de justamente de lo que van a hacer, en qué momento, cuáles serán las características de esa capacitación y bueno, para qué nos serviría. bien, el programa se llama Comunidad al Empleo y Mm, el programa comprende como empleabilidad distintas cuestiones. Por un lado, sí, el trabajo en relación de dependencia, como veníamos hablando, pero también acompañar a personas que ya trabajan o quieren transicionar en el mundo del autoempleo, que serían personas que generan su propio trabajo y emprendedoras o emprendedores que quieren iniciar o potenciar su emprendimiento. Entonces, tiene distintas propuestas. Hoy hay dos que ya están abiertas para quienes quieran sumarse. Una es un programa que se llama Habilidades que Transforman, una formación que lo que busca es potenciar habilidades socioemocionales que se entienden como básicas en el mundo laboral de hoy. Son cuatro en las que hacemos foco. Una es la comunicación asertiva, la adaptabilidad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Entonces, mm, durante 2 meses que dura la formación, las personas trabajan en comunidades de aprendizaje y en este programa hacemos mucho foco en el aprendizaje colaborativo, porque también entendemos que hay algo de la transformación que es importante que suceda y que de alguna manera también solo es posible que suceda trabajando en redes y en comunidades, entonces este programa apuesta mucho a esto. Y también hace mucho foco, además de las habilidades socioemocionales, en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que mm. también hoy es todo un temón en lo que implica el mundo del trabajo. Eso Entonces, en lo que se refiere a la adaptabilidad o cuando mencionás adaptabilidad implica otras cuestiones además de esto que mencionás. la adaptabilidad la pensamos muy vinculada de alguna manera a la capacidad de adaptarnos, ¿no? De adaptarnos a los cambios. Hoy se habla mucho en el mundo del trabajo de ya no importa cuántos títulos tenés y casi que ni siquiera qué es lo que vos pones en tu currículum sobre cuál es tu experiencia. Lo importante hoy en el mundo del trabajo es que vos puedas traducir todo eso en qué es lo que sabés hacer y lo puedas demostrar. Mm, Entonces, qué es lo que se necesita contar a la hora de salir a buscar trabajo, digo, más allá de cuál sea mi formación o mi trayectoria, es súper importante aprender cómo cuento eso en la clave del mundo que esté buscando. Y esto, lo complejo a veces es también que cambia en cada búsqueda, ¿no? ¿Cuáles son las palabras claves que alguien tiene que decir cuando quiere postularse a cierto trabajo? Entonces, por un lado tiene que ver con esto, por otro lado también tiene que ver con la capacidad de aprender continuamente, desde herramientas hasta maneras de estar en ciertos ecosistemas o comunidades, porque de vuelta, hay algo de la clave del mundo actual que realmente es muy diversa, entonces la adaptabilidad tiene que ver con poder estar de distintas maneras en distintos lugares según lo que ese lugar esté proponiendo y poder ponerme en juego desde todo lo que traigo para aportar a ese micromundo, por decirlo de alguna forma. mm. ¿Y cuáles son los trabajos que, por ejemplo, cercano a la región o al lugar donde vivís, son los más requeridos o que podrían producir empleabilidad? Hoy en Argentina, bueno, la industria minera está bastante en auge, pero también la industria logística. La industria logística está en auge en bastantes lugares de la región. Y esto es interesante porque lo que tiene la industria logística es que tiene una amplia variedad de puestos y gamas de distintos, bueno, en todas, ¿no? Pero de distintos niveles de experiencia. Entonces, esas son dos industrias que hoy tienen movimiento en Argentina y de vuelta en otros países de la región también.
Entonces, bueno, lo que propone el programa de alguna forma es acompañar a las personas a ir encontrando esas maneras de cómo combinar o cómo poder contar y poner en valor lo que ya traen y qué es lo que necesitan seguir haciendo para llegar a donde quieren llegar en términos de su desarrollo profesional. Mm. Y esto de vuelta, tanto para las personas que están buscando trabajo como para las que quieren generar o potenciar su propio proyecto, que también hay un montón de personas y en todas las generaciones que apuestan a generar sus emprendimientos y sus proyectos propios. Bien, ¿qué les dirías de final, Cecilia, a aquellas personas que están escuchando la radio y están pensando en aplicar algunos de estos programas que entiendo ya están en vigencia? Has dicho, ya 2 están en marcha, ¿no? Sí, uno es este que les contaba y el otro es un programa de mentoreo y para cualquiera de los dos las inscripciones están abiertas y las cortes empiezan en uno una vez al mes y en el otro cada 2 meses, así que también es bastante dinámica, digamos, el sumarse. Yo creo que en este contexto es muy complejo hablar de empleabilidad en Argentina. Y en ese sentido, lo que vemos muy importante es encontrarnos, ¿no? Encontrarnos con otras personas que de alguna forma nos acompañen. Puede ser súper desafiante, puede ser súper frustrante. Entonces, apostar a la comunidad es algo clave porque de alguna forma nos encuentra con personas, las personas en algún sentido en clave de espejo, ¿no? Como que a veces nos pueden devolver algo de nosotras que no estamos pudiendo ver en nosotras mismas, a veces nos pueden acercar un contacto que nos abre una puerta que no estábamos viendo y entonces, y a veces también nos pueden aportar su propia experiencia, digo, ¿no? No es lo mismo salir a buscar trabajo y quizás prepararme para una entrevista con alguien que ya pasó por una situación similar o que ya está trabajando en ese tipo de industria o de rol, que si lo tengo que hacer sola. Entonces, hay algo de eso que es súper importante y hay otra cosa que hoy es también muy importante a la hora de pensar en el perfil profesional de cada una, que es aprender a usar herramientas de inteligencia artificial de manera funcional a la propia necesidad, ¿no? Como entender cómo la IA puede apoyar mis procesos en vez de reemplazar ciertas habilidades de las personas y demás, que eso también se habla un montón. Hoy saber usar IA es clave para salir a buscar casi cualquier trabajo, entonces no tenemos que ser expertas, pero sí necesitamos entender algunas lógicas de cómo esa herramienta puede potenciarnos en lugar de reemplazarnos. Entonces hay un montón de formaciones que dando vueltas que también son gratuitas o bueno, también está bueno explorar ese mundo porque es algo muy importante. ¿Qué palabras clave tengo que utilizar si deseo trabajar en la industria logística? Le acabo de preguntar a la inteligencia artificial que uso, Cecilia, y desglosa un montón de información, procesos y operaciones, y desglosa sistemas y datos, habilidades blandas y gestión, regulación y comercio exterior, palabras de impacto para el currículum, un poco lo que nos decías recién. Ahí ponen optimicé como palabras importantes, reduje, implementé, coordiné, automaticé, aumenté la eficiencia en X porcentaje, disminuí los tiempos de entrega. Te tira tips rápidos y te termina preguntando a qué área específica de logística querés apuntar. Yo no sé si se contrapone con esas capacitaciones que ustedes dan, pero lo que sí me parece es que en todo caso hay que poder entender y procesar esta información que nos brinda la inteligencia artificial para ir refinándola, para ir encontrando la respuesta más adecuada, ¿no? Sin dudas. Hoy el tema con la IA en los procesos de búsqueda laboral es que en muchas empresas, sobre todo en las más grandes, los primeros filtros ya los hace la inteligencia artificial. Claro. Entonces,
de alguna manera lo que tenemos que aprender es a lograr llegar a la persona, como cuáles son los filtros que están operando y que tengo que saber cómo sortear para poder llegar a que una persona vea mi currículum. O sea que estás hablando de sortear los filtros que pone la inteligencia artificial, es decir, hay que aprender el lenguaje de la inteligencia artificial para llegar a las personas. Es muy loco eso, ¿no? Es súper loco y a la vez es el mundo que vivimos, porque de alguna forma la IA sí puede automatizar o optimizar muchos procesos, pero también hay que, como hoy en estas transformaciones de las que hablaba al principio, también es aprender a cuáles son esos procesos que hoy están automatizados, porque a veces, de vuelta, no tiene tanto que ver con qué es lo que sabes o no sabes, o lo que viviste o no viviste, sino cómo lo contás, y en ese sentido también hay algo clave de sortear los filtros, entre comillas, porque de repente si no uso ciertas palabras, aunque lo sepa hacer, aunque esté en ese mundo, quizás no llego a eso, a que una persona pueda mirar mi CV y llamarme para una entrevista, porque se filtra antes. Te pido Por eso es súper clave te pido, entender esta herramienta. Te pido cortito para el final, Cecilia, porque claro, vos vas hablando y nos vas generando diferentes intereses. ¿Qué pasa con las personas que no puedan lograr esta adaptabilidad que decís, que no puedan engancharse en estos cursos de perfeccionamiento por diferentes razones, desde porque tenés que cuidar a un familiar o porque no encontrás ese camino o no encontrás que resuene en tu ser ese camino que, por ejemplo, estás proponiendo vos esta mañana? Pareciera un poco previsible, pero quizá haya que ponerlo en palabras. ¿Qué pasará con ellos y con ellas? Bueno, en lo que se habla del futuro del trabajo, que yo creo que ya es el presente, las personas que de alguna forma no aprendan a usar estas herramientas están en un riesgo súper alto de quedar afuera. Pero también hay algo de que a veces hablamos de la IA como si fuera, quizás para personas que no se están vinculando todavía con la herramienta, puede ser algo súper complejo, difícil o raro. Mi recomendación es meterse a jugar. Al final del día, cualquier IA que usamos cotidianamente puede ser una aplicación del teléfono. Entonces, como, por un lado, como animarse a probar. Como interactuar. creo que como cualquier cosa que aprendemos. Como Interactuar, hay algo ¿no? de la vivencia del aprendizaje que es irreemplazable. Eso. Entonces, es una buena manera de empezar a vincularse de manera quizás más informal. Gracias, querida Cecilia, por este rato. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias a ustedes, un placer. Que tengan un lindo sábado. Igual. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.